Así que es el turno de Laura Escalante, es la responsable de proyectos de Fundación Sanitas. Pues muchas gracias a FEMADI por habernos invitado a participar en esta mesa redonda. Nosotros, la verdad es que trabajamos somos como decimos los nuevos en esto de la inclusión. Las federaciones y otras asociaciones ya han trabajado, y la Fundación ONCE, pues, por supuesto, ¿no? Pero creemos que podemos aportar algo más allá de lo que es el deporte inclusivo, ¿no? Y lo que queremos es aunar esfuerzos, y os cuento cómo lo queremos hacer. Entonces compartimos una visión, ¿no? Creemos que una sociedad más justa es aquella que ofrece las mismas oportunidades o las mismas posibilidades de obtener educación física y, por tanto, más salud y calidad de vida a las personas con discapacidad, ¿no? Y creemos que el sistema de educación primaria se debe adaptar para crear una educación deportiva inclusiva, ¿no? Y física integrada, ¿no? Que alcance tanto, incluya a las personas con discapacidad, alumnos con discapacidad que existen en muchísimos colegios ya en España y en Madrid sobre todo también, pues que ya esté integrado en la educación física. Es decir, nuestro enfoque es impulsar la práctica del deporte conjunto entre personas con y sin discapacidad, fomentando el deporte de base. O sea, creemos que somos una potencia en deporte paralímpico, pero el deporte paralímpico necesita de deporte de base, y el deporte de base con discapacidad, como bien lo han contado otros compañeros, es escaso, tiene escasas posibilidades, pero necesitamos hacer cantera y necesitamos que el deporte de base se fomente en España, ¿no? Entre las personas con discapacidad. Y nosotros tenemos la visión de dar visibilidad a todo esto, ¿no? Y compartido con otra serie de agentes sociales que ya trabajan en esto, ¿no? Pero no partimos de cero. En el año 2009 creamos el CEDI, el Centro de Estudios de Deporte Inclusivo, que aquí está Javier Alonso y os contará más específicamente a qué se dedica, pero nosotros la Fundación Sanitas lo creamos con el INEF porque creíamos que había que transformar el deporte inclusivo desde la universidad, desde la investigación, desde poner foco a aquellas cosas que adaptar el entorno un poco en este sentido, ¿no? Y trabajamos en 3 vías, ¿no? Es la investigación, en adaptar el entorno, en conocer qué experiencias están haciendo, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los beneficios del deporte inclusivo para las personas con discapacidad, desde capacitar y a los aspectos técnicos. No olvidemos que todas estas personas que se forman o que van a un polideportivo, que están en un colegio, necesitan de profesores y monitores adaptados. Vosotros estáis trabajando, como bien sabemos, en una escuela, ¿no? O en un curso para monitores de tiempo libre, actividad física, etcétera. Y es importante que estéis capacitados, que la gente que va a formar a chavales con discapacidad y sin discapacidad en deporte, pues tengan esa visión y esa capacitación profesional, ¿no? Y después en las instalaciones, yo creo que él ya ha dado, las pinceladas de lo que pasa en España, ¿no? Y sobre todo también en la Comunidad de Madrid también pasa, ¿no? Las instalaciones no están adaptadas para las personas con discapacidad, y con discapacidad intelectual, pues a veces bastante menos. Por lo tanto, nuestro foco de actuación es en la educación primaria. Creemos que hay que fomentar. Es el primer foque porque es donde se inicia el deporte, donde comenzamos, cada uno de los que hemos ido al colegio, ahí empezamos a practicar deporte, y creemos que eso, si fomentamos el deporte de base y el deporte en la educación primaria, pues se podrá transformar y podrá extenderse al resto de la comunidad secundaria, a los adultos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto pasaremos de una persona con discapacidad en todo esto a un deportista con discapacidad con mejores oportunidades, ¿no? Por lo tanto, tenemos 2 agentes de transformación, como el CEDI, que para nosotros es el punto de encuentro y catalizador del deporte inclusivo en España, es donde está la referencia científica, donde tiene el respaldo técnico, donde conocen como profesores, como están en el INEF, cuáles las necesidades del deporte inclusivo, y genera conocimiento sobre el deporte para otros agentes, ¿no? Y nosotros como fundación, pues lo que hemos creado, como bien ha contado Chema, es una alianza estratégica por el deporte inclusivo. Lo que queremos es atraer socios que ya están trabajando en el deporte inclusivo en España. Y nosotros nos estamos focalizando ahora mismo en la Comunidad de Madrid, pero nuestro plan estratégico hasta 2015 pues será ir ampliando esa realidad, ¿no? Y dar visibilidad a todo esto, porque creemos que el deporte inclusivo necesita que se conozca y que se hable de ello, ¿no? Y que es importante que esto no se quede solo a nivel federativo, y que está fenomenal, pero que a nivel de la sociedad y de la opinión pública se entienda que los niños con discapacidad tienen muchas dificultades para acceder a la educación deportiva, es una parte de su educación, y creemos que eso es donde hay que trabajar, ¿no? Ahora mismo una persona con discapacidad, tanto física como intelectual, pues en algunos colegios directamente está exento de la educación física.
y esto lo hemos visto, yo lo he vivido cuando estaba en el colegio, pues compañero que tenga una discapacidad intelectual, una discapacidad física, no estás exento, tú haces un trabajo, pero la educación física no forma parte de tu educación, ¿no? Igual que las matemáticas, igual que el inglés, igual que la educación de historia, etcétera, no forma parte de la educación y creemos que sí que tiene que formar parte de la educación, ¿no? Entonces, pues lo que queremos es aspirar a sentar las bases del deporte inclusivo, ¿no?, en España. Esta alianza se creó en 2010 y, bueno, pues ahí veis la foto de todos los que estuvieron en el día que la creamos, pero en realidad tenemos 6 socios promotores que nos aportan su expertise o un proyecto transformador en el campo de actividad. Y lo que el deporte ya, y el deporte para todos, el deporte inclusivo ya está dentro de sus planes, ¿no? Y contamos pues dentro del Consejo Superior de Deportes, que está trabajando en toda esa integración de procesos de federativos, la Fundación 11, por supuesto, por toda la vinculación que tenemos con esa casa, ¿no? Y nos sentimos muy orgullosos de que estén en esta alianza. El Ayuntamiento de Madrid, porque es dueño de las instalaciones y también de ciertos niveles educativos, ¿no? Luego el Comité Paralímpico Español, que nosotros también es un socio clave, porque son aquellos que fomentan el deporte paralímpico de élite, pero también buscan la base, y para ellos es muy importante fomentar la base del deporte, ¿no? Y luego tenemos 2 socios importantes, como es la Fundación Real Madrid, porque ya está trabajando la Fundación Real Madrid en fomentar el de escuelas deportivas que incluyan a personas con discapacidad, y Telemadrid, porque es un socio que nos permite hacer la difusión de esto, de hacerlo visible, ¿no? Y luego tenemos una serie de socios colaboradores, como es el CERMI, su apoyo es fundamental para darle seguridad a todo esto, Fundación SM o Liberty Seguros, ¿no? Y también tenemos numerosos embajadores, es decir, lo que nos hemos también aunado es aquí darle visibilidad con gente que habla de la inclusión, ¿no? Y desde pues, Emilio Butragueño, bueno, Óscar Pistorius, que aceptó ser embajador un poco de honor, como atleta paralímpico, vino en la primera semana del deporte inclusivo a contar su experiencia, cómo él aboga, porque él entiende que a nivel competitivo es muy complicado y hay muchas dificultades, pero sí aboga porque los niños puedan practicar deporte juntos, y cree que es una gran oportunidad, ¿no?, de que las personas con discapacidad tengan oportunidad de practicar deporte juntos, ¿no? Pues ahí veréis a deportistas paralímpicos como Teresa Pérez Named, pero también Mercedes Cogen o Vicente del Bosque, que nos apoya en esta labor, ¿no? Un poco qué hacemos y qué queremos conseguir, porque todo esto, como decía, se puede quedar en desideratum, pero nosotros tenemos un plan estratégico que nos hemos planteado una serie de objetivos o resultados intermedios y unas actividades que tenemos que hacer, ¿no? Desde formación a profesorado, trabajo institucional, eventos deportivos inclusivos, investigación, lobby y legislación también es una parte que queremos desarrollar, sobre todo a partir del año 2013. Creemos que la legislación es importante y hay que empezar a hacer visible esto a nivel legislativo, y luego, sobre todo, darle visibilidad, ¿no? Como veis ahí, pues eventos, notas, material de difusión, de multimedia, etcétera, ¿no? Y aquí voy a pasar más rápido para deciros qué hemos conseguido o qué estamos consiguiendo en estos 2 años ya de actividad, o bueno, en este año, ese es el balance que hicimos a finales del año pasado, ¿no? Pues ya más de 1000 alumnos o profesores de educación física ya han pasado por nuestras actividades formativas que hace el CEDI sobre deporte inclusivo entre 2010 y 2011, y estamos ampliando a más. Ya hay federaciones que, como habéis contado, pues están haciendo reglamento adaptado, se ha hecho la transposición nacional de la Convención de Derechos Humanos de las personas con discapacidad, que no voy a entrar, y ya el CEDI ya tiene sus propias 4 investigaciones propias sobre deporte inclusivo, que además ya han sido publicadas, están publicadas en revistas científicas del sector y con ya un cierto cuerpo de investigación sobre qué es esto del deporte inclusivo, ¿no? Pero lo más importante, y yo donde me voy a detener, es que ya tenemos a casi más de 800 niños y niñas con y sin discapacidad, nos medimos las 2 cosas, que practican deporte o que han participado en algunas actividades de deporte inclusivo que hemos organizado entre 2000 y 2011. Para nosotros eso es uno de los grandes objetivos, que cada vez haya más niños que practiquen deporte juntos en actividades concretas, ¿no? Y que cada vez se amplíe más la oferta de actividades que existen para ellos, ¿no? Algunas de las cosas que hacemos, os voy a poner solo algunos ejemplos, y de los que ya tenemos proyectos con Solera, como les llamo yo, por ejemplo, con la Fundación Real Madrid y con el CEDI organizamos un campus de baloncesto inclusivo. Es decir, todos los años, por los meses de abril y mayo, en la ciudad de fútbol de Las Rozas, es de fútbol, pero hacemos un campus de baloncesto, pues tenemos un campus profesional, como puede ser cualquier otro, donde hay niños, chicos y chicas sin discapacidad que practican deporte, baloncesto juntos. ¿Qué quiere decir el deporte inclusivo? Como veis ahí, la persona que va en silla, la persona que va en pie, va en pie. Es decir, nuestra opción no es
que el niño sin discapacidad se siente en una silla y descubra, ay, qué difícil es esto de jugar al baloncesto en silla. No es nuestro objetivo. Lo que queremos es que disfruten de su deporte, que sepan jugar juntos en un entorno donde las normas hay que un reglamento específico seguramente para cada uno de los deportes, pero que puedan practicar el deporte que ellos ya lo hacen de manera conjunta, ¿no? Ese es nuestro objetivo, ¿no? Este año, bueno, pues tuvimos la suerte de contar con dos grandes jugadores del primer equipo, como Carol y Miroti, que vinieron a apadrinar el campus, ¿no? Pero es una experiencia única en España, porque ya tenemos escuelas de baloncesto en silla de ruedas que están teniendo un entorno inclusivo con escuelas de baloncesto que no son de personas con discapacidad, ¿no? Y se están viendo sinergias y posibilidad de que puedan practicar ya deporte juntos. Incluso la Fundación Real Madrid ya está pensando en cómo podemos integrarlo en las escuelas normalizadas, ¿no? Y bueno, pues hacemos sesiones técnicas, etcétera, ¿no? En nuestra fase de divulgación os traigo un ejemplo donde hemos hecho un documental que estrenamos el 21 de mayo, que es el documental Como uno más. Nuestro objetivo aquí es transmitir que eso es el deporte inclusivo, porque a veces es muy difícil ponerlo en imagen. O sea, creíamos que era más fácil ponerlo en imágenes para que la gente entendiese cuáles son las dificultades del deporte para una persona con discapacidad, pero también los beneficios que tiene el deporte inclusivo. Entonces lo contamos a través de las historias de esos tres chicos que veis ahí, que son Pincho, Blanca y Marco. Cada uno tiene una discapacidad completamente diferente, pero Pincho, Blanca y Marco tienen un denominador común, es que les encanta su deporte y son extremadamente deportistas. Pincho es casi, bueno, nosotros decimos casi profesional. Practica muchos deportes, pero para personas con discapacidad, en sus federaciones, en sus clubs, etcétera. Y les hemos dado la oportunidad, a través de estos trabajos que hacemos en la Alianza, de practicar deporte con otros chicos sin discapacidad. Y para ellos el deporte es como cualquier de nuestros hijos, nuestros primos, sobrinos, etcétera. Ellos se van todos los sábados a entrenar, 3 horas, no sé cuántos. Es una historia muy normalizada y sus familias cuentan como para ellos el deporte es base de su educación y es lo que queremos trabajar, ¿no? Fue dirigido por Judy Collell, que es la vicepresidenta de la Academia de Cine en España, y ahora mismo estamos trabajando para hacer esto mucho más visible, ¿no? Y Telemadrid, que es uno de los socios, pues ya la semana pasada ya negociamos para poder, seguramente después del verano, poder emitirlo en televisión, ¿no? Y que esto tenga mucho más recorrido que, bueno, un estreno de teatro que al final es lo que hicimos, ¿no? Pero también queremos distribuirlo, pues tanto de consejerías de sanidad, de educación, para que esto, y de deporte, para que esto sea visible, ¿no? Y colegios también, para que se pueda empezar, ¿no? Y en cuanto a investigación e información, una de las actividades que hacemos y que ya es el tercer año que vamos a hacerlo este año, es la tercera edición, perdón, es la Semana del Deporte Inclusivo. Para nosotros era muy importante poner de manifiesto qué es esto del deporte inclusivo a dos niveles, ¿no? A nivel académico y científico, es decir, dónde se está haciendo investigación y cuáles son los ejemplos nacionales e internacionales de deporte inclusivo y explicar eso a nivel académico, pero también a nivel de exhibición, ¿no? Y estamos trabajando este año en nuevos formatos, nuevas ubicaciones y nuevos deportes, ¿no? Para que cada vez más se conozca que existen ya otros deportes, que no es el típico baloncesto, fútbol, tenis, etcétera, que hay otros deportes como el balonmano y el pádel que vamos a tratar este año, que ya tienen posibilidad de hacer experiencias inclusivas, ¿no? Y bueno, pues estamos atrayendo pues eso, a gente de la NBA, estamos trabajando para que puedan venir y puedan ser apadrinar este tipo de deportes, ¿no? Pero la parte académica no es lo menos importante y nosotros le damos mucha importancia. Lo hacemos en sesiones con el ALCEDI, con la universidad, donde este año uno de nuestros gaps, y siempre lo habíamos dicho, nuestras cosas sin resolver, era la discapacidad intelectual y la inclusión, ¿no? Y este año una de las mesas redondas en todo el día, el primer día, le vamos a dedicar a eso, porque creemos que es verdad que 2 años habíamos dedicado a la discapacidad física, pero la discapacidad intelectual tiene su hueco, ¿no? Y vamos a hacer pues mesas redondas, traer expertos que hablen sobre esto, ¿no? Sobre la discapacidad intelectual y la inclusión. Creemos también que es un año olímpico, aunque cuando la semana ya ha terminado las Paralimpiadas y las Olimpiadas, pero creemos que es una oportunidad también de hablar del movimiento paralímpico y la inclusión, que Miguel pues estará seguramente invitadísimo a explicar este tema, y donde vamos a tener también expertos nacionales e internacionales que hablen sobre el tema, ¿no? Y de gestión de instalaciones deportivas inclusivas, porque creemos que hay ejemplos de buenas prácticas que ya están haciendo este proceso de la inclusión. Y el último elemento que nosotros trabajamos es el tema de la educación, ¿no? Y hemos ahora con el Comité Paralímpico firmado un acuerdo con Liberté Seguros y vamos a hacer
en el curso escolar que viene, 2012-2013, en 10-12 colegios de la Comunidad de Madrid, dar visibilidad a qué es esto del deporte inclusivo a nivel escolar. Es decir, que tanto formar a los profesores de educación física de los colegios en qué es esto del deporte inclusivo, hacer sesiones informativas, formativas a los chavales de estos colegios para hacer esto y luego una práctica inclusiva para que tengan la experiencia de trabajar en un entorno aquí, ¿no? Y yo creo que esto es un poco el resumen de las actividades que hacemos y con toda la humildad del mundo y sobre todo sumando a cada vez a más gente, ¿no? Que es nuestro objetivo. Y yo, por mí,